Ya va a empezar a grabar. Bien. Entonces, como ustedes recuerdan, ayer vimos de los tres componentes principales de la célula, ¿verdad? Vimos la membrana plasmática, pero el otro componente es el citoplasma. Y el citoplasma está formado por dos partes. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los dos componentes del citoplasma, jóvenes? Citosol y organelos. Así es, así es. El citosol y los organelos. Muy bien. Entonces, en el caso del citosol, esa es la porción líquida de la célula, ¿verdad? Es a donde están suspendidos todos los organelos. Y pues el citosol llegaría entonces, estaría formado, dice que constituye el 55% del volumen celular total y está formado entre el 75 al 90% de agua. Pero también el citosol tiene diferentes moléculas o compuestos que están suspendidos en él, ¿verdad? Por ejemplo, hay iones, hay glucosa, aminoácidos, ácidos grasos, es decir, todo lo que necesitan las células, todo lo que necesitan los organelos para poder funcionar, están suspendidos en el citosol. Y es interesante también notar que el citosol, y debido a la siguiente estructura que vamos a ver, que es el citoesqueleto, está como organizado. Entonces, la célula mantiene esas moléculas en el lugar adecuado para que puedan ser utilizados. ¿Cuál es la función del citosol? Bueno, el citosol llega a ser el medio. Es el medio donde acontecen las reacciones químicas para la vida en la célula. Es decir, parte de las reacciones químicas, por ejemplo, parte de la degradación de la glucosa, sucede ahí en el citosol, en esa porción líquida para obtener energía, ¿verdad? Así como otras funciones. Y también se da el mantenimiento y el crecimiento de las estructuras celulares. Ahí en el citosol están suspendidos todos los demás órganos, ¿verdad? Como las mitocondrias, el aparato de Golgi, etcétera, que ya los vamos a ver más adelante. Muy bien. Ahora, como ya les mencioné, hay una estructura que es el citoesqueleto, que ese es una red de filamentos proteicos que se extienden a través del citosol. Es decir, que ese líquido no está suspendido sin organización, sino que hay filamentos dentro del citosol, como estos que vemos acá, estos amarillitos, delgaditos, que son microfilamentos, están estos que son los microtúbulos, que son los más gruesecitos, estos celestitos. Entonces, estos filamentos hacen que el citosol se organice en distintos compartimientos. También el citosol tiene otra función que le da la forma a la célula. La célula no es material gelatinoso sin forma, ¿verdad? Sino que el citoesqueleto le da su forma. También ayuda al movimiento de diferentes orgánulos sí, o compuestos dentro de la célula, ¿verdad? Ayudan también cuando se da la división celular. Entonces, veamos así más detallado cada uno de estos, ¿verdad? Porque si ustedes ven, perdón, son tres.
los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. Entonces, si los vemos más a detalle, los microfilamentos, estos van a ser los más delgados. Los vamos a ir viendo de los más delgados a los más gruesos porque tienen, cada uno tiene diferente tamaño. Ellos están compuestos, ustedes pueden ver acá la zona café en esta célula es donde se encuentran estos microfilamentos, ¿verdad? Aquí vemos su dibujo molecularmente en esta imagen de abajo y aquí vemos, por ejemplo, en las células digestivas, las microvellosidades están compuestos de microfilamentos, ¿verdad? Ahora, ¿qué componen los filamentos, los microfilamentos? Los microfilamentos están formados de las proteínas de actina y miosina. Aquí vemos estas chibolitas, cafecitas que están acá. Esas son las moléculas de actina que siempre se ordenan juntas y se entrelazan. Y son como llegan a ser esta hebra de doble hélice, ¿verdad? Entonces, así se organizan las proteínas de actina, ¿verdad? Cumplen dos funciones. Una es que ayudan a generar movimiento, ¿verdad? Por ejemplo, intervienen en la contracción muscular, la división y la locomoción celular. De hecho, las células musculares son la actina y la miosina las que producen la contracción muscular. Ya vamos a ver más adelante cómo estas están organizadas. Y también proveen soporte mecánico, es decir, que le da fuerza y forma a la célula. Si ustedes ven el hecho de que esta proteína esté todo alrededor de las células, porque le ayuda a mantener la forma, le ayuda a soportar presiones, etcétera. Y forma las microvellosidades, ¿verdad? Precisamente son estas estructuras que salen de la célula, ¿verdad? Esto que tenemos aquí son pequeños como dientitos como de un peine, se describe, que salen de la superficie de la célula. Entonces, para que se mantenga esa forma, eso lo provoca pues los filamentos de actina o los microfilamentos, ¿verdad? Si tienen alguna duda, ya sea de lo que digo, de lo que no digo, de lo que no mencioné de tórtora, pues también pueden decirme. Ahora veamos los filamentos intermedios. Si ustedes ven, tanto su grosor, ¿verdad? Como su ubicación llegan a ser diferentes, ¿verdad? Los filamentos intermedios son más gruesos y precisamente son intermedios porque son más gruesos que los microfilamentos, pero son más delgados que los microtúbulos, ¿verdad? Y están compuestos de varias proteínas diferentes, o sea que es un grupo de proteínas y llegan a ser muy resistentes, ¿verdad? Dice que se encuentran en la zona de la célula en donde hay tensiones mecánicas. Vaya, por ejemplo, las células de la piel, ¿verdad? Las células que precisamente también del intestino, ¿verdad? Que están en constante movimiento. Entonces, ellas tienen estos filamentos intermedios. Y como son un grupo de proteínas, pues aquí ya no las nombra, ¿verdad? Todas las proteínas que son. ¿A qué ayuda? Vaya, ya vimos que ayudan a las células a fijar la posición de los orgánulos y adherirlas entre sí, ¿verdad? Y pues ayudan a que la célula, a pesar de la tensión, de que los estiramientos, pues estas puedan permanecer bien, ¿verdad? Con su forma adecuada. Y el otro tipo de filamento son los microtúbulos. Si ustedes ven, este es un túbulo mucho más
gruesos, son los compuestos más grandes del citoesqueleto. Y si ustedes notan, es hueco. Es un tubo hueco y largo y no es ramificado. Ustedes lo pueden ver acá, ¿verdad? Está formado por la proteína tubulina y se proliferan desde el centrosoma hasta la periferia de la célula. Ya vamos a ver qué es el centrosoma. El centrosoma estaría aquí. Los microtúbulos ayudan a mantener la forma de la célula y participan en el movimiento de ciertos orgánulos. También durante la división celular ayuda a que los cromosomas se muevan hacia los polos de la célula para distribuir uniformemente el material de ADN, ¿verdad? Y también forman parte de los cilios y flagelos, que ya los vamos a ver más adelante. Entonces, eso es en relación al citoesqueleto. Aquí vemos las tres, ¿verdad? Las tres, el microtúbulo es, ustedes ven, es el más grande, es hueco. El filamento intermedio, ustedes ven que está todo distribuido en el citosol, y los microfilamentos, que son los más delgados, que estarían en el borde de las células y formando las microvellosidades. Ok. Ahora vamos a pasar a la siguiente parte de la guía. ¿Vamos bien? ¿Tienen alguna duda? Si no, pues seguimos con los orgánulos. El nombre de orgánulo simplemente es porque es un organito pequeño. Y es un orgánulo porque por sí solito, ¿verdad? Él lleva a cabo diferentes reacciones. O sea, en él se realizan diferentes procesos bioquímicos, ¿verdad? Para el correcto funcionamiento de la célula. Y el número de orgánulos va a variar. Por ejemplo, el número de mitocondrias puede ser menos en la piel, pero es mucho más abundante en el músculo, ya sea el esquelético o el cardíaco, ¿verdad? Entonces, los organelos van a variar su número de acuerdo a la función de la célula. Ahora ya habíamos mencionado el centrosoma. El centrosoma, ¿verdad? Es un organelo que está localizado siempre cerca del núcleo. Este siempre va a estar localizado cerca del núcleo y tiene un par de centríolos. Estos son los centríolos, esta serie de tubos organizados, y tiene material pericentriolar, o sea que esto amarillo que está aquí no es porque el centríolo brilla, ¿verdad? Sino que porque alrededor hay un material, hay ciertas proteínas que son las que los centríolos utilizan para su función, ¿verdad? Y ustedes ven que cada uno de los centríolos están organizados así, formando un ángulo recto entre ellos. Están formando ellos siempre un ángulo de 90 grados, ¿verdad? En el caso del material pericentriolar, aquí hay complejos anulares, es decir, circulares, de la proteína tubulina. Entonces, lo que sucede es que cuando se da la división celular, que ustedes ya la vamos a ver en detalle el otro ciclo, cuando se da la división celular, estos centríolos van expandiéndose, van haciéndose bien largos y van formándose otros, y son los que ayudan al movimiento de los cromosomas en la división celular, ¿verdad? Muy bien, ahora veamos a la siguiente estructura.
Aquí vemos siempre el centrosoma, ¿verdad? Y aquí vemos que son, son microtúbulos formados por 3 microtúbulos o tripletes que están organizados de manera circular, ¿verdad? Esa es la forma del centrosoma, ¿verdad? Y están formados por la proteína tubulina, ¿verdad? Los cilios y los flagelos. Estos son otras estructuras organelos que sobresalen de la célula, ¿verdad? Son proyecciones que son móviles, es decir, que ayudan al movimiento, ¿verdad? Ya sea de la célula en sí o de lo que rodea a la célula. Y estas estructuras son diferentes porque los cilios son los más pequeños. Los cilios son pequeños, normalmente son numerosos, es decir, que la célula, la superficie celular tiene una gran cantidad de ellos. Son cortos y son piliformes, es decir, que parecen como cabello, ¿verdad? Como pelitos. Y van a extenderse sobre toda la superficie de la célula, ¿verdad? Tiene un núcleo de 20 microtúbulos y están rodeados por la membrana plasmática, es decir, el cilio es muchísimo más grande que el microtúbulo, porque miren, cada cilio tiene 20 microtúbulos. Ya vamos a ver en el laboratorio de tejidos cuáles son los tejidos. Bueno, y más adelante en la guía, de la guía 19 en adelante, cuando veamos los tejidos, vamos a ver cuáles son los que tienen cilios. Entonces, la función de los cilios es el movimiento de los líquidos a lo largo de la superficie celular. Los cilios realizan un movimiento, ustedes lo pueden ver, similar al de un remo, ¿verdad? Como cuando se está, pues, haciendo mover una pequeña barquita, ¿verdad? Cuando el remo entra en el agua, su movimiento es más delicado, más suave, pero cuando sale del agua, su movimiento es más rápido. Entonces, ese tipo de movimientos son los que realizan los cilios, ¿verdad? Uno de ellos es un poquito más suave para después dar un golpe pues más rápido, ¿verdad? Por ejemplo, hay cilios en la mucosa de la nariz. Entonces, cuando las células de la mucosa secretan el mucus, los cilios lo que hacen es mezclar ese mucus, mantenerlo en movimiento para que pueda atrapar todas las moléculas de polvo que entran por la nariz, ¿verdad? También hay cilios en otros lugares. Bueno, todo el tracto respiratorio tiene cilios casi que hasta llegar a los bronquios, ¿verdad? Para movilizar el mucus, pero también hay cilios, por ejemplo, en la trompa de falopio, que es la que ayuda a mover el óvulo hasta el útero, ¿verdad? Para movilizar el líquido que está dentro de la trompa de falopio. Ahora, el flagelo es como, tiene su nombre del látigo. Es una estructura similar al cilio, pero es mucho más largo. Y en el caso del flagelo, su función es mover la célula entera. Entonces, el flagelo va a realizar un movimiento que va a propulsar la célula hacia adelante a lo largo de su eje, como lo vemos acá, tiene un patrón ondulante, ¿verdad? Que hace que la célula vaya hacia adelante. En el caso del ser humano, el único que tiene flagelo son los espermatozoides de los hombres, ¿verdad? Entonces, el flagelo sería una estructura única y más larga, ¿verdad? Y tiene un movimiento, como ya dijimos, ondulatorio hacia adelante.
Ahora vamos a los ribosomas. Los ribosomas, ¿verdad? Son los sitios, y esto es pues lo característico, ¿verdad? Donde se forman las proteínas, donde se sintetizan las proteínas. Ustedes pueden ver acá, este cafecito es el ribosoma, y ustedes ven que es como parecida a una máquina de coser, ¿verdad? Entonces, pero en un lado está la cadena de ARN, ¿verdad? Que es lo que lee el ribosoma, y el otro lado es la cadena de aminoácidos que va a formar la proteína, ¿verdad? Entonces, el ribosoma es capaz de leer esta molécula de ARN para formar las proteínas. Los ribosomas están compuestos por ácido ribonucleico ribosómico. Tiene ese compuesto muy abundante, ácido ribonucleico ribosómico, ¿verdad? Ellos se forman por separado en el nucleolo. Ya vamos a ver cuál es el nucleolo, pero es una parte del núcleo. O sea, que los ribosomas se producen dentro del núcleo, por separado. Y luego salen del núcleo y ellos actúan ya en el citosol junto a otros orgánulos. La forma de los ribosomas, pues así en las fotografías de las células, pues los vemos así como un puntito, como un pequeño circulito. Ustedes los pueden ver acá, estas pequeñas como protuberancias pequeñitas. Y está compuesta por dos subunidades, la subunidad grande o mayor y la subunidad pequeña o menor. Así, se forman por separado y luego se acoplan en el citoplasma. Algunos ribosomas que ustedes ven, aquí están estos celestitos en la célula. Permítanme. Bueno, aquí están las dos subunidades de los ribosomas que se forman en el núcleo, ¿verdad? Ya lo habíamos dicho. Entonces, no. Entonces, algunos ribosomas están unidos al aparato de Golgi, al retículo endoplásmico rugoso. Este celestito es el retículo endoplásmico rugoso y ahí están los puntitos de los ribosomas, ¿verdad? Y hay otros ribosomas que están solitos en el citoplasma. Esos son ribosomas citoplasmáticos o ribosomas libres, porque no están unidos al retículo endoplásmico rugoso. ¿Cuáles son las funciones de los ribosomas? Bueno, como están adheridos a la membrana nuclear y al retículo endoplásmico, ellos van a sintetizar las proteínas y estas proteínas van a ir o a salir a los distintos orgánulos donde van a actuar o van a salir de la célula, ¿verdad? Entonces los ribosomas libres, o sea, los ribosomas que están adheridos a la membrana nuclear y al retículo endoplásmico rugoso producen proteínas que van a ser utilizadas dentro de la misma célula, y los libres o que salen de ella, y los libres sintetizan proteínas que serán utilizadas en el citosol, ¿verdad? Los ribosomas de las mitocondrias sintetizan proteínas mitocondriales. Es interesante notar, bueno, ya vamos a ver que las mitocondrias tienen retículo ribonucleico también, ¿verdad? Porque ellos son capaces de dividirse dependiendo de la necesidad celular. Entonces, repitiendo, los ribosomas que están adheridos a la membrana del núcleo y al retículo endoplásmico rugoso producen proteínas que se insertan en la membrana y que salen de la célula, como las caderinas que vimos ayer que forman las vesículas. Esas proteínas se insertan en la membrana y hay otras que salen de la célula. Y los ribosomas libres van a sintetizar las proteínas que son utilizadas en el citosol. Ahora veamos entonces este otro organelo, el retículo endoplásmico. Hay de dos tipos, el rugoso
y el liso. El retículo endoplásmico rugoso se llama así, ¿verdad? Porque tiene los ribosomas. Vamos a ver aquí. Aquí podemos ver los dos. Aquí tenemos el retículo endoplásmico rugoso, porque ahí están los ribosomas, son los que están en azulito, y el retículo endoplásmico liso, que no tiene ribosomas. Entonces, si ustedes notan, el retículo endoplásmico son cisternas aplanadas. O sea, son pequeños sacos, así se describe. Es una red de membrana en forma de sacos aplanados o túbulos. Esto es como una membrana, o sea, una bicapa lipídica, pero que se unen como en forma de sacos o túbulos. Si ustedes notan, el retículo endoplásmico rugoso se extiende directamente desde el núcleo, ¿verdad? Hacia el citosol y dice que lo rodea totalmente y se extiende a través de todo el citoplasma. Y este es tan amplio que constituye más de la mitad de las superficies membranosas dentro del citoplasma de la mayoría de las células, o sea que ocupa un gran espacio el retículo endoplásmico, ¿verdad? Entonces el retículo endoplásmico rugoso, ¿verdad? Se llama así porque estos saquitos tienen adheridos una gran cantidad de ribosomas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que se da? Que las proteínas que producen los ribosomas, ¿verdad? Se liberan en estos espacios de los sacos, ¿verdad? Y allí el retículo endoplásmico se encarga de procesarlas y distribuirlas, ¿verdad? Entonces, el retículo endoplásmico rugoso se encarga de hacer, como vimos anteriormente, perdón, como vimos anteriormente aquí, el ribosoma se encarga de hacer la cadenita de aminoácidos que va a conformar la proteína, hace la cadenita completa. Entonces, ¿qué hace el retículo endoplásmico rugoso? Este va a sintetizar distintos tipos de proteínas, es decir, que ayuda a procesar las proteínas para que queden listas y luego las distribuye. Vaya, por ejemplo, él le agrega la porción de carbohidratos para que sean las glicoproteínas. O sea, el ribosoma no le pone la cadena de hidratos de carbono, sino que ese se lo pone el retículo endoplásmico rugoso. También, si la cadena proteica necesita fosfolípidos, el retículo endoplásmico rugoso se los agrega, ¿verdad? Y las enzimas unen proteínas con fosfolípidos y entonces tanto las glicoproteínas como los fosfolípidos van a incorporarse en las membranas de los orgánulos o pueden insertarse en la membrana y ser expulsadas por exocitosis. Por eso decimos que el retículo endoplásmico rugoso va a formar proteínas que se insertan en la membrana o que salen de la célula, ¿verdad? Entonces, la función del retículo endoplásmico rugoso es eso, sintetizar glucoproteínas y fosfolípidos que se movilizan al interior de los orgánulos celulares o se insertan en la membrana o se secretan por exocitosis. Ahora, el otro tipo de retículo endoplásmico, que es el liso, ese va desde el retículo endoplásmico rugoso hacia el citosol, ¿verdad? Es liso porque no tiene ribosomas, pero contiene enzimas especiales que van a darle una gran diversidad de actividades. O sea que el retículo endoplásmico liso realiza una gran cantidad de procesos. Él, aunque no va a producir proteínas porque no están los ribosomas ahí,
pero sí va a sintetizar ácidos grasos y esteroides. Sintetiza ácidos grasos, esteroides como los estrógenos y la testosterona, inactiva o detoxifica ciertas drogas y otras sustancias, almacena y libera iones de calcio que ayudan a las células musculares a realizar su contracción. Entonces, debido a las enzimas que están ahí, el retículo endoplásmico liso puede realizar todas estas funciones. Y sí, ya lo vamos a ver más adelante, que en las células musculares, el retículo endoplásmico liso forma estructuras especiales donde se almacenan los iones de calcio para generar la contracción o iniciar la contracción. En los hepatocitos, por ejemplo, las enzimas del retículo endoplásmico liso facilitan la liberación de glucosa hacia la sangre. O sea, y también pueden desintoxicar o detoxificar los fármacos liposolubles, las sustancias como el alcohol, pesticidas y carcinógenos. Como en el hígado hay una gran cantidad de flujo sanguíneo, entonces el retículo endoplásmico liso puede sintetizar, puede, digamos, o ayuda a detoxificar el cuerpo. Como les digo, si van teniendo dudas, me avisan. El otro organelo es el aparato de Golgi, ¿verdad? Es también una serie de sacos aplanados, ¿verdad? Y este organelo es similar si ustedes ven al retículo endoplásmico. Entonces, la función del aparato de Golgi, ¿verdad? Es como una vía de movimiento de las proteínas. Entonces, ustedes pueden ver que del retículo endoplásmico rugoso salen las vesículas cargadas de las proteínas que se forman aquí y llegan al aparato de Golgi. Entonces ya vamos a ver qué hace el aparato de Golgi y luego él se encarga de distribuirlas hacia donde sea necesario. Entonces el aparato de Golgi son de 3 a 20 cisternas. Cada una de estas que ven ustedes acá es una cisterna, son curvas, son huecas por dentro, ¿verdad? Y parecen una cúpula, ¿verdad? Parecen una cúpula. Y son, ¿verdad? Pequeños sacos membranosos, o sea que esto es una membrana, ¿verdad? Una membrana celular, una bicapa lipídica que es hueca por dentro, ¿verdad? Son aplanados y tienen bordes salientes. Licenciada, ¿Y así? Dígame. dice también que tiene como 3 a 20 cisternas de cavidades. Sí, o sea, por eso les digo, ya sea como que le digan cisterna o que le digan sacos, se refiere a lo mismo. Y lo describe realmente Tórtora como que son una pila de pitas, como el pan árabe. Ustedes ya han visto el pan árabe, ¿verdad? Entonces, si ustedes las apilan, digamos, las cortan a la mitad, entonces ustedes pueden ver, las pitas son huecas por dentro. Entonces, por eso es que es una cisterna o un saco, que es una membrana aplanada, ¿verdad? Que tiene una parte curva, por eso es como cúpula, ¿verdad? Entonces, es la misma forma, digamos, forma de describir la estructura, ¿verdad? Muy bien. Entonces, estas curvas, estas cisternas pueden ser, son curvas, ¿verdad? Por eso es que se le ve como la forma de cúpula. El aparato de Golgi es más abundante en las células que secretan proteínas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, este, la, la, lo otro que hay que tomar en cuenta desde el punto de vista estructural es que va a tener una cara de entrada, es decir, a donde se van a unir las vesículas, a donde le van a llegar las proteínas, y va a tener una cara de salida. Entonces la cara de entrada es convexa, o la cara cis, y una cara de salida es cóncava, la cara trans,
¿verdad? O sea que llegan a ser un poco curvas, aunque en esta imagen casi no se nota, aquí se ve. Aquí se ve lo convexo en la cara de entrada y aquí se ve lo cóncavo, ¿verdad? Acuérdense que lo convexo es lo que sobresale y lo cóncavo es lo huequito, ¿verdad? Y aquí se ven un poquito mejor lo que tiene a los lados, porque en la descripción dice que tiene bordes salientes, ¿verdad? Estos bordes salientes aquí se ven mejor, ¿verdad? Y ustedes ven en el interior todos estos puntitos dentro del aparato de Golgi son las proteínas que vienen del retículo endoplásmico rugoso. Va, entonces, el retículo endoplásmico rugoso forma proteínas, ¿verdad? Las empaqueta en vesículas y estas vienen al aparato de Golgi. Como son membranas, todas son membranas, entonces viene la membrana, fácilmente llega a unirse a la cara de entrada o a la cara cis, ¿verdad? Entonces, luego, estas vesículas, si ustedes ven acá en su interior, tienen, como ya les mencioné, diferentes, perdón, diferentes proteínas y estas proteínas se van a ir pasando a través de las cisternas y se van modificando. O sea que las cisternas tienen enzimas que son capaces de ir modificando las proteínas, ¿verdad? A ver, si ustedes recuerdan, las proteínas tienen cuatro niveles de forma, ¿verdad? Su estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Entonces, los ribosomas producen las proteínas simple y sencillamente como su cadena de aminoácidos, o sea, una estructura primaria. Pero no todas las proteínas son funcionales con esa estructura. Entonces, ellas necesitan sufrir cambios para conformarlas y que ya sean activas, ¿verdad? Entonces, las proteínas se van a ir moviendo adentro de las cisternas del aparato de Golgi, van a ir siendo modificadas por las enzimas. Dice que pueden producir glucoproteínas, glucolípidos, lipoproteínas, ¿verdad? Y a medida van pasando, se van formando como vesículas de transferencia. Van formándose aquí vesículas de transferencia, o sea que para pasar de una cisterna a otra, se forma una vesícula y esta viene y se une a la otra cisterna, ¿verdad? Así es como se van moviendo de una cisterna a otra. Ahora, todos los productos, todas las proteínas que ya van quedando funcionales, que ya van quedando adecuadas para su función, van moviéndose hacia la cara de salida o la cara trans. Ahí siempre tienen más modificaciones, pero la cara trans va a producir vesículas secretoras, ¿verdad? Ya son, lástima que no han puesto la otra imagen, ya son vesículas que ya tienen las proteínas adecuadas, ¿verdad? Para su funcionamiento. Hay unas que son vesículas de membrana porque las proteínas se van a insertar en la membrana plasmática. Hay otras que son vesículas secretoras porque van a salir de la célula el contenido que produce. Y hay otras que son vesículas de transporte y llevan compuestos a los lisosomas. Ya hemos hablado de los lisosomas ayer, pero ya vamos a ahondar un poquito más, ¿verdad? Entonces, el aparato de Golgi, digamos que se encarga de terminar de modificar las proteínas y adecuarlas para su funcionamiento y a distribuirlas en las diferentes zonas en donde estas van a cumplir su función. Ahora, en el caso de los lisosomas, estos son vesículas, ¿verdad? Aquí tenemos un lisosoma, ¿verdad? Y en su interior
van a tener por lo menos más de 60 tipos. Más de 60 tipos de enzimas. Entonces, esas lisosomas con esas enzimas, estas enzimas son digestivas, son hidrolíticas, entonces ellas son capaces de destruir moléculas, son capaces de destruir sustancias, ¿verdad? También estas enzimas lisosómicas funcionan mejor con un pH ácido. Entonces, la membrana de los lisosomas es una membrana plasmática, ¿verdad? La membrana de los lisosomas tienen bombas de transporte y hacen que entren iones de hidrógeno. Entonces, por eso el pH dentro del lisosoma es más es más ácido que el pH normal de la célula. Porque el pH de los lisosomas es de 5 y el pH de la célula es de 7. Entonces es un pH mucho más ácido, ¿verdad? Y la membrana de los lisosomas también posee transportadores que trasladan los productos finales de la digestión, como la glucosa, los ácidos grasos y los aminoácidos, hacia el citosol. O sea que esta degradación que producen los lisosomas es beneficiosa, ¿verdad? Porque van a digerir las sustancias que entran por endocitosis, se encargan de liberar los nutrientes para que las células los utilicen y también hay enzimas que se encargan de destruir lo que no ya funciona, ¿verdad? O sea que en el caso de los orgánulos maduros que ya no funcionan, tienen que ser reemplazados. Y ese reemplazo se llama autofagia, o sea que se destruye un orgánulo viejo y se forma un orgánulo nuevo. Entonces, el orgánulo viejo se va a fusionar con el lisosoma y el lisosoma se va a encargar de digerirlo, ¿verdad? Y también esta autofagia está involucrada con la diferenciación de las células, con el control del crecimiento y también las enzimas lisosómicas pueden destruir toda la célula, y eso se llama autólisis. Es decir, que la célula internamente empieza a destruirse ella solita. A veces empieza a destruirse porque detecta que es cancerosa o que tiene un virus adentro o que tiene una bacteria adentro. Entonces ella puede iniciar ese proceso o simplemente por el envejecimiento, ¿verdad? Ok. Ahora el otro organelo es el peroxisoma. Los peroxisomas son similares a los lisosomas, ¿verdad? Pero el peroxisoma es más potente, ¿verdad? Porque contiene oxidasas y catalasas. O sea que estas son enzimas que son capaces de eliminar átomos de hidrógeno de diversas sustancias orgánicas. Esto puede suceder, por ejemplo, en los aminoácidos, como parte del proceso normal de la célula, oxidan aminoácidos y ácidos grasos. También detoxifican sustancias nocivas, como el peróxido de hidrógeno y los radicales libres asociados con él, ¿verdad? Entonces, él se encarga de metabolizar productos intermedios y hacerlos menos tóxicos para que puedan ser trasladados y luego ser eliminados de las células, ¿verdad? Si no estuvieran estos peroxisomas, estas sustancias tóxicas se acumularan en la célula. Los peroxisomas pueden autorreplicarse, es decir, que si es necesario, ellos pueden formarse 2 o 4, ¿verdad? Y también se pueden formar en un lugar determinado de la célula.
El otro organelo similar a los dos anteriores es el proteosoma, pero como su nombre lo dice, lo que va a digerir son proteínas que reciben, degradan proteínas que reciben por vesículas. También es un proteosoma porque son cuerpos proteicos. Son 4 anillos apilados de proteínas que rodean un núcleo central y contienen proteasa, que son enzimas proteolíticas, o sea, son capaces de degradar proteínas. Entonces degradan proteínas que son innecesarias, que están dañadas, que están defectuosas, sacan los péptidos, que son pequeñas cadenitas, ¿verdad? Ustedes ven. Vaya, miren, aquí está la proteína ubiquitina. Esta va a entrar al proteosoma y ¿qué es lo que sale? Péptidos de cadenitas de 7 a 9 aminoácidos. Entonces ya esas cadenitas de aminoácidos ya pueden ser reutilizadas. El otro organelo, y es el último que vemos en esta guía, es la mitocondria. La mitocondria es como un gránulo y es la central energética de la célula, porque ellas generan la mayor parte del ATP de la célula por la respiración aeróbica. En ellas se da la respiración aeróbica. ¿Por qué se llama respiración aeróbica? Porque necesita del oxígeno, ¿verdad? Y a través de las reacciones que se producen en la mitocondria, se obtiene la mayor cantidad de moléculas de ATP. Las células como las que son activas, como las de los músculos, las del hígado y los riñones, como necesitan una gran cantidad de energía, ellas tienen una mayor cantidad de mitocondrias. De hecho, ellas tienen la capacidad de duplicarse. Entonces, en las células que necesitan mucho, por ejemplo, las células musculares, cuando la persona empieza a hacer ejercicio, entonces va necesitando una mayor cantidad de energía, entonces se van formando más mitocondrias. Ahora, ¿de qué está compuesta la mitocondria? Es una membrana, tiene dos membranas. Si ustedes ven, una se ve de color café oscuro y una se ve de color rosadito o blanquecino, digamos, no sé. Entonces son dos membranas. Son dos membranas, una externa y una interna, ¿verdad? Y las dos membranas dice que tienen una estructura similar a la membrana plasmática. Y la estructura, la membrana interna, como ustedes pueden ver, tiene esta serie de pliegues, es plegada, ¿verdad? Lo que forma diferentes compartimientos dentro de la mitocondria. Estos pliegues se llaman crestas mitocondriales. Y esta cavidad central está compuesta de matriz, es decir, un líquido de la mitocondria. Entonces, estos pliegues lo que hacen es aumentar la superficie para las reacciones químicas, porque en los pliegues están adheridas las enzimas que catabolizan, ¿verdad? O catalizan las diferentes reacciones. Esas están situadas en las crestas y las moléculas que van a ser catabolizadas permanecen en el líquido, ¿verdad? Entonces, las moléculas pueden irse movilizando y van teniendo contacto con las enzimas que las catabolizan. La otra función de las mitocondrias es que es en la apoptosis. La apoptosis es la muerte programada de la célula, o sea que toda célula cuando envejece muere. Hay, por ejemplo, los eritrocitos duran 120 días. Las células de la piel mueren, creo, mucho más rápido. Entonces, las células tienen una cantidad de tiempo determinada. Entonces, en el caso de las mitocondrias, ellas ayudan porque ellas, en respuesta a ciertos estímulos, ellas pueden liberar compuestos químicos
hacia el citosol, como por ejemplo el citocromo C, ¿verdad? El citocromo C y otras sustancias activan las enzimas y empiezan a digerir las proteínas de las células, ¿verdad? Eso es, entonces ellas participan en la apoptosis. Y lo otro es que ellas pueden autorreplicarse. Ya dijimos que ellas tienen su propio ADN, ¿verdad? Que es un ADN circular de 37 genes, ¿verdad? Y que con eso ellas pueden replicarse y pueden producir todas las enzimas que se necesitan, ¿verdad? Muy bien. ¿Alguna duda en relación a todos estos organelos? No, licenciada. Ok, bien. Entonces ahora vamos al otro organelo, ¿verdad? Que sería el núcleo, ¿verdad? Que con eso digamos que concluimos los componentes de la célula, ¿verdad? Y luego vamos a pasar un poco a lo que es la división celular, ¿verdad? En la otra semana, ¿verdad? Muy bien. Ok. Entonces aquí en este caso debemos describir la estructura y la función del núcleo, cuáles son las características del núcleo, los procesos que se dan de cada elemento, ¿verdad? Y cómo el núcleo pues actúa para la preservación de la vida, ¿verdad? Una Entonces, pregunta, licenciada. dígame. Discúlpeme que la interrumpa. Sí, no hay problema. Entonces hasta la guía 15 sería hablando de la célula. Sí, así es. Sí. Y Ya de la la, 16. ¿Perdón? ajá. Sí, sí, dígame. No, que de la 16 en adelante ya vamos a la división celular. Ah, bueno, gracias, Ujú, licenciada. ujú. Bueno, de nada. Es que quiero ver porque a veces pues debido al contenido de tórtora y realmente el núcleo interviene y en la síntesis de proteínas, ¿verdad? Sin embargo, el núcleo, eso lo van a ver en los otros ciclos, ajá, exacto. Entonces, en este caso, ya solo vamos a ver el núcleo, pero sí, hay otros procesos celulares que poco a poco los van a ir viendo, ¿verdad? Como es la síntesis de proteínas, que es la traducción del ADN, transcripción y traducción del ADN. Entonces, ahorita solo nos vamos a enfocar en los componentes del núcleo, ¿verdad? Y en su forma. Entonces, en el caso del núcleo, es una estructura, como dice aquí, esférica u ovalada, ¿verdad? Y es el elemento más prominente de una célula. Cuando veamos más adelante en las fotografías o en los cortes de los tejidos, lo que más identifica en una célula es el núcleo, ¿verdad? Generalmente las células tienen un solo núcleo, pero hay casos de células, por ejemplo, las células musculares que pueden tener hasta 100 núcleos. Hay células que pueden tener 2 núcleos o hay células que no tienen núcleo, ya su célula madura, ¿verdad? Pero de ahí normalmente es un núcleo. Ahora, el núcleo está separado del citosol por una membrana o una envoltura nuclear, que es esta que vemos aquí en moradito. Y es una membrana de 2 capas, es una bicapa lipídica semejante a la membrana plasmática. Es una bicapa lipídica, ¿verdad? Y que ustedes pueden ver que tiene estos poros, ¿verdad? O sea que hay ciertas regiones que está cortada esa bicapa lipídica. Esos son los poros nucleares. ¿Por qué es necesario esos poros nucleares? Porque acuérdense que en el nucleolo, que es esta estructurita dentro del núcleo, en el nucleolo se producen los ribosomas y estos tienen que salir al retículo endoplásmico rugoso. También las moléculas de ARN que
que es la señal que viene de los genes, ¿verdad? Hacia los ribosomas. Entonces, todo eso tiene que salir, ¿verdad? Dice que estos poros tiene una abertura 10 veces más ancha que los poros de las proteínas que vemos en la membrana plasmática, como los que vimos ayer, ¿verdad? Y estos, pues, como controlan el movimiento de sustancias entre el núcleo y el citoplasma, porque también hay sustancias que entran directamente al núcleo y lo modifican. Por ejemplo, las partículas virales que hacen que la célula produzca sus proteínas tienen que atravesar esta membrana y llegar al ADN de la célula para que, modificando el ADN de la célula, entonces esta va a dar señales para que se produzcan los compuestos virales, ¿verdad? Las moléculas, a través de los poros se puede dar el paso de sustancias tanto por difusión pasiva como por transporte activo, ¿verdad? Y transporte selectivo, es decir, que tampoco los poros son un paso libre, ¿verdad? Sino que el movimiento de las sustancias es controlado. Ahora, dentro del núcleo está lo que es el nucleolo. Aquí vemos este nucleolo rojito, ¿verdad? Son cuerpos esféricos, a veces pueden haber más de uno. En los nucleolos, como ya dijimos, su función es sintetizar los ribosomas, ¿verdad? Ahí se sintetiza el RNA ribosómico, ¿verdad? Y forma las dos subunidades, ¿verdad? Y luego estos salen. Cuando se da la división celular, el nucleolo desaparece, ¿verdad? Y cuando ya se forma la célula nueva, entonces el nucleolo se vuelve a formar. Muy bien. Ahora, aparte de eso, dentro del núcleo se encuentran las unidades hereditarias de la célula. Esas unidades hereditarias de la célula son los genes, es decir, son unidades hereditarias porque son las que van pasando de célula a célula, las que se duplican. Cuando la célula se va a convertir en dos, estos se duplican y pasan de una generación a otra, ¿verdad? Por eso son las unidades hereditarias. Ahora, estos genes van a controlar la estructura y las actividades de la célula. Los genes son los que controlan qué proteína se va a producir, qué organela se va a producir, etc. Ahora, los genes están organizados en cromosomas porque, mire, estos genes son largas cadenas de ácidos nucleicos, ¿verdad? Entonces, este material tiene que organizarse, porque si no, es como que tuviéramos cientos de páginas y páginas y páginas de instrucciones, y para sacar una página, ¿cómo vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces, los genes están organizados. Y el cromosoma es una molécula larga de ADN enrollada con varias proteínas que se denominan cromatina, ¿verdad? El cromosoma, si ustedes pueden ver, es una cadena de ADN súper enrollada. Yo no sé cuántos de ustedes tendrán teléfonos que son fijos, que tienen una cadena enrollada, ¿verdad? Pues como esa cadena, como aquí la pueden ver más o menos ustedes, así es como se súper enrolla la cadena de ADN. O sea, porque no solo es una vueltecita, sino que es un súper enrollamiento. Las células somáticas humanas tienen 46 cromosomas. Hay 23 cromosomas heredados del padre y 23 cromosomas heredados de la madre, ¿verdad? Y como ya dijimos, estos cromosomas, ¿verdad? Consisten, ¿verdad? En una molécula larga de ADN enrollada junto con varias proteínas que se llaman cromatina. Perdón. Entonces,
Quiero ver si está, no, no. Ya les voy a poner de tórtora cómo es que está organizada esa cromatina. Oye, porque aquí no lo ha puesto la licenciada. Pero entonces, ¿cuáles son las funciones? Controla la estructura celular, porque el ADN es el que dice, ¿verdad? Cuál debe de ser la forma de la célula. Dirige las actividades celulares porque los genes determinan qué proteína debe de formarse y por lo tanto esa proteína ejerce una función. Produce ribosomas en los nucleolos, ¿verdad? Que es la función que realizan específicamente los nucleolos. Entonces les voy a poner ahorita solamente el material de tórtora para que veamos cómo se da ese súper enrollamiento de los cromosomas. Ay, no puede ser. No está la página, de verdad. Permítanme, entonces voy a compartir. Voy a buscar la página. Porque hay la página que sigue, la página 90 del libro de Tórtora, ahí está bien detallado. Aquí está bien detallado cómo se enrolla esa cadena de ADN. Voy a compartir el libro de Tórtora. Ya prácticamente ya con eso vamos a ir terminando. Ay, no, esta sesión. Ok, espero que ya puedan verlo. Este es el libro de Tórtora. Ok, va. Entonces, como ya dijimos, el cromosoma es una molécula de ADN muy enrollada y plegada. Entonces, aquí tenemos, miren, la molécula de ADN lineal, ¿verdad? Pero esta se va enrollando con este complejo de proteínas que son las histonas, ¿verdad? Entonces, la cadena de ADN se enrolla 2 veces alrededor de un núcleo de 8 proteínas llamadas histonas. Realmente, probablemente, no sé si este contenido específico entrará, pero yo creo que sí, si lo único que no puso la link fue la imagen. Pero bien, entonces, esta es la página 90 de Tórtora. Entonces, ustedes pueden ver acá que la cadena de ADN forma un doble enrollamiento, se dobla 2 veces, ustedes ven ahí que está enrollado 2 veces en alrededor de este complejo de 8 proteínas, que son las histonas. Entonces, esta estructura se llama el nucleosoma. ¿Verdad? Es como una cuenta, como que estuviéramos hablando de un collar o un relicario, ¿verdad? Que está formado por distintas cuentas. Entonces, ese sería el nucleosoma. Y se van formando una gran cantidad de nucleosomas y estos quedan siempre conectados por una pequeña cadenita de ADN, ¿verdad? Muy bien. Ahora, estos nucleosomas pueden enrollarse, ¿verdad? En especial cuando las células llegan a estar en división, ¿verdad? Si ustedes notan, estos nucleosomas vienen y forman un enrollamiento y llegan a formar la fibra de cromatina. Este enrollamiento es el que mantiene el ADN en reposo, ¿verdad? Esto permite, obviamente, que el ADN no se enrede, ¿verdad? Y que quepa dentro del núcleo esa gran cantidad de material genético. Ahora, cuando las células van a entrar en división,
¿verdad? Vamos a alejar aquí un poquito la imagen. Cuando la célula entra en división, esta fibra de cromatina empieza a enrollarse más y empieza a formar los cromosomas. O sea que estas son las fibras de cromatina súper enrolladas, mucho más plegadas entre ellas, y se forman los cromosomas que están formados por dos cromátides. O sea, esta parte, este palito de la X es una cromátide, este otro palito de la X es la otra cromátide y ellas están unidas en el centrómero, ¿verdad? Pero este cromosoma solo lo vemos cuando la célula está en división. De otra forma, el ADN se mantiene como fibra de cromatina. Por eso en las imágenes que han visto, ¿verdad? Del núcleo, como esta que ven acá, ven ustedes que no se ven esas X. O sea, los cromosomas en ese momento no se ven. Cuando la célula está en reposo, que no se va a dividir, sino que está ejerciendo su función, el ADN permanece en forma de cromatina, ¿verdad? Solo al momento de dividir es que se forman los cromosomas, ¿verdad? Entonces ya el ADN ya tiene esta forma, ¿verdad? Y en la siguiente clase vamos a ver cómo estos cromosomas se movilizan para distribuirse en las dos células hijas cuando se da la división celular. Ok, ¿tienen alguna duda? Hasta aquí llegaríamos entonces en esta discusión. Prácticamente creo que quedamos al día, ¿verdad? Vamos a dejar de grabar aquí. ¿Tienen alguna duda? Solo estoy pendiente con un grupo de capacitación para explicarles en relación a las observaciones. Oye, eso sí lo voy a hacer durante este día, ayer ya no pude. Y entonces quedaríamos para mañana, tienen el corto, ¿verdad? De biología. Y yo voy a nuevamente actualizar el campus y la otra semana, tenemos el laboratorio, lo que les iba a avisar es que la fecha del laboratorio,